Buenas tardes, Jesús, ¿cómo está? Bueno, son las 2:01. Ahorita vamos a darle los 5 minutos de espera de a ver cuántos ingresan más. Iniciamos la faena. Tenemos 13 asistentes de 45 puntuales. Entonces, a escuchar. Bien, en el día de hoy vamos a continuar manejando los conceptos básicos del movimiento armónico, pero en este vamos a trasladarnos entonces a lo que es la energía en este movimiento. Entonces hago la pregunta en términos general. ¿Saben qué es energía? No me respondan todos a la vez. ¿Eso qué es más o menos? Si es energía, ¿qué es? Juan Sebastián. Un trabajo. Profe, ¿puede ser la capacidad que tiene un cuerpo de generar trabajo? La capacidad que tiene el cuerpo para realizar un trabajo. Bien. Entonces, esos conceptos energéticos, pues ya podemos ver, entonces el concepto de trabajo y energía van a ser el mismo, ¿sí? Trabajo no lo vamos a tener en cuenta como una actividad física, sino como el concepto de aplicarle una fuerza a un cuerpo para poderlo trasladar de un punto a otro. O sea, llevar a través de esa fuerza el cuerpo cierta distancia. Esa fuerza que se le esté aplicando al cuerpo tiene que ser paralela al desplazamiento para que haya trabajo. Si la fuerza aplicada es perpendicular, no hay trabajo. Entonces, esos conceptos son básicos para que los tengamos en cuenta. Entonces, si ya tenemos en cuenta que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, entonces, ¿qué clase de energías hay? Energía eléctrica, eólica, nuclear, solar. Cinética. ¿Qué más? Hay muchas clases de energía. Energía potencial. Energía potencial. Esa energía potencial, ¿de qué clase de potencial va a hablar? Que hay potencial gravitacional, potencial elástica, potencial eléctrica. Bueno, entonces, en esos textos y con esos contextos, físicamente, el concepto de energía está inmerso a unas condiciones básicas que tiene el cuerpo para ser sometido a través de una fuerza y poderse desplazar y tener esa clase de energía. Entonces, si el cuerpo que está siendo desplazado de la posición inicial hasta una posición final y en esa trayectoria hay un cambio en la velocidad, significa que va a presentar una aceleración.
Y todos esos contextos, al presentar variación, porque tiene variación de velocidad, esa aceleración, entonces podemos llegar al concepto de que ese cuerpo que se está moviendo va a tener una energía cinética debido a esa característica, a esa cualidad que tiene el cuerpo de ser movido y tener una velocidad. Entonces la energía cinética, pues matemáticamente se dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en términos generales. Ahora, si un cuerpo está, digamos, a cierta altura con respecto a un nivel de referencia, ese cuerpo, en virtud de estar a esa altura con respecto a ese nivel, posee una energía potencial gravitacional. Y entonces, como ese cuerpo tiene una masa y la acción de la gravedad está actuando sobre ese cuerpo tiene un peso. Y el producto de ese peso multiplicado por la altura es lo que significa la energía potencial gravitacional. Y así como está relacionada el peso y esa altura, es el mismo trabajo. Trabajo es fuerza por distancia, y entonces eso va a fundamentar, digamos, lo que es el teorema del trabajo y la energía. Sigue manejándose, digamos, que tenemos un cuerpo suspendido con un resorte, y si en condiciones iniciales el sistema masa-resorte está en una posición de equilibrio y le aplicamos una fuerza en la misma dirección del resorte, pues el resorte va a sufrir una deformación, una elongación, que va en la misma dirección de la fuerza aplicada. Entonces hay un trabajo producido por ese resorte y esa fuerza. Y entonces ahí se va a presentar lo que se llama la energía potencial elástica. ¿Y qué es eso? Pues matemáticamente es un medio de una constante que tienen los resortes multiplicado por la deformación que presenta el resorte elevado al cuadrado. Entonces, toda esta información es básica, esencial para que ustedes puedan comprender ahorita el mecanismo que va a tener, digamos, un sistema masa-resorte, puede ser un péndulo que posee movimiento armónico simple, entonces va a poseer unas energías. Aquí en este caso tenemos que tener en cuenta también un concepto muy importante que se va a conocer como conservación de la energía. Esa conservación de la energía establece generalmente que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere de un cuerpo a otro. Entonces siempre se va a conservar que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Y esa energía mecánica pues no es más que la suma de la energía cinética más la energía potencial, ya sea gravitacional o elástica. Y algunos componentes más de energía, porque puede haber rozamiento, entonces hay que mirar si entonces ya no es conservativa o hay fuerzas conservativas. Todo esto son fundamentos que se dan en el desarrollo de la física mecánica por allá en la física 1. No se está viendo nada porque estoy hablando aquí, estamos comentando esas situaciones de lo que es la física por allá, física 1, física mecánica clásica. Y en este caso está fundamentada con la física de Newton, y por eso se llama física newtoniana. Física mecánica newtoniana o física clásica.
Porque hay otra física que también aborda los mismos temas, pero es debido pues a una física llamada lagrangiana o hamiltoniana, que es la misma situación, va a llegar al mismo concepto, pero de otra manera más explícita. Pues bien, entonces vamos a lo que se refiere en el movimiento armónico simple, esa energía. Ya teniendo, digamos, una idea de pensamiento físico en este contexto, entonces miremos. Bueno, aquí estamos tomando en consideración un péndulo simple. Péndulo simple que vamos a tomar en consideración esta longitud del péndulo y le suspendemos una masa en la posición de equilibrio está acá. Pero vamos a desplazarlo hasta cierta altura, cierta elongación, con cierta amplitud, y la sostenemos ahí con una fuerza externa allí amarrada. Está quieto. Entonces yo puedo trasladar los ejes de coordenadas, tanto si tomo la cuerda como el eje y la otra como el eje X. En este sentido se va a mover la partícula sobre el X. Por eso la llamamos X, elongación. Entonces, en este principio, ¿qué pasaría si yo hago que esta fuerza externa sea igual a cero? Por eso anteriormente también hablaba de la física mecánica clásica, porque hay que tener en cuenta el sistema vectorial para poder manejar todo el bagaje pues, que se presenta aquí en la conceptualización. Entonces, si yo hago esta fuerza externa que le estoy aplicando aquí para llevar el cuerpo hasta esta posición y sostenerlo allí, cuando yo dejo de actuar la fuerza, el cuerpo empieza a moverse y a describir esta trayectoria, que es del movimiento armónico simple, porque va a tener oscilación, va a tener un movimiento periódico y va a tener fuerza restauradora. Entonces la cuerda va a presentar una tensión, va a tener un peso que va a ser la masa gravedad, y el cuerpo empieza a moverse. Entonces toda esa energía, toda la energía mecánica que estaba inmersa allí, en esa posición, pues va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Pues esa energía potencial puede ser una energía potencial gravitacional o puede ser una energía potencial elástica. Pero lo que sí sabemos es que yo puedo sacar aquí un diagrama de cuerpo libre y mirar qué se relaciona aquí. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre tenemos los ejes de coordenadas. En Y tenemos la tensión. En el eje X, pues tiene dos componentes, el peso. El peso tiene dos componentes, se traslada el ángulo aquí, este ángulo, el ángulo que se da aquí en el péndulo se traslada aquí por ser esto paralela a este eje. Entonces, como son paralelas y toda paralela que la corta una línea, sus ángulos alternos internos son iguales. Entonces, aquí ya trasladando el ángulo, puedo hacer las dos componentes vectoriales del vector peso. Una componente en el eje X que va a ser masa gravedad por el coseno de teta y una componente en el eje X que va a ser masa gravedad por el seno de teta. Entonces, una en X y una en Y. La de Y pues es adyacente al ángulo, es coseno. Y la de X es opuesto, el seno. Entonces, como podemos ver, en el eje Y, este cuerpo pues no se va a subir aquí porque la cuerda es completamente
con unas características importantes del péndulo simple, que es inextensible, o sea que no se van a coger ni a estirar, entonces ella no va a tener un movimiento de oscilación hacia arriba ni hacia abajo. Entonces por eso la sumatoria de las fuerzas en Y, como no tiene movimiento, debe ser igual a cero. Una de las primeras, esa es la primera condición de equilibrio, cuando se ve estática, que la sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a cero. Eso quiere decir que el cuerpo se encuentra en un equilibrio de traslación. Por eso hablo de una física mecánica clásica. Entonces, esa primera condición allí está, no hay movimiento, entonces es igual a cero. Mientras que en Y, el movimiento va a moverse a través de esta trayectoria en X. Pero ¿cuál es la componente que tiene movimiento? Pues esta componente que es la masa, gravedad por el seno de teta. Entonces, por la segunda ley de Newton, como tiene movimiento, las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo. Esa es la segunda ley de Newton, la ley del movimiento. Entonces, en este concepto, ¿cuáles fuerzas son las que están obrando en X? Pues sencillamente esta, masa, gravedad, seno de teta, pero va en el eje negativo. Entonces, menos masa, gravedad, seno de teta igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa en la igualdad de la ecuación se cancela y queda que la aceleración va a ser igual a menos la gravedad por el seno del ángulo teta. Ahora sabemos también en temas anteriores que como la aceleración en el eje X es la misma segunda derivada de la posición con respecto a aquí al tiempo al cuadrado, me faltó t cuadrado. Entonces, sabemos que esa aceleración por allá demostramos que era igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X, por la elongación. Eso es una aceleración máxima que tiene el movimiento. Recuerden que era más y menos. Entonces aquí la ecuación era menos, en esa demostración la igualamos. Menos gravedad seno de teta es igual a menos la frecuencia, aquí me faltó cuadrado también, frecuencia al cuadrado por X. Entonces esa ecuación me va a permitir encontrar unas situaciones muy interesantes aquí. Para tener en cuenta, si el ángulo que yo voy a desplazar aquí, este ángulo teta, al desplazarlo aquí, tiene que ser un ángulo muy pequeño para que el movimiento sea armónico. Por ejemplo, ángulos de 10, 7, 6, ángulos muy pequeños, este cuerpo oscila de un lado para otro con movimiento armónico simple. Pero si hacemos un ángulo grande, por ejemplo 35, 45, 60 grados, son ángulos demasiado grandes, él empieza a oscilar y por ahí las 2 o 3 primeras oscilaciones las hace bien, pero ya el resto empieza el cuerpo a moverse de un lado para otro y a estrellarse con todo lo que encuentra. Entonces ya deja de ser armónico. Entonces, para que tenga un movimiento armónico simple, se desplaza a un ángulo muy pequeño. Entonces, mirando esas características, el péndulo tiene una longitud, un ángulo teta y una elongación X en este recorrido. De tal manera que aquí, apreciando tiene un arco. Entonces, en el concepto de la geometría, en un triángulo, para encontrar este valor de S, pues lo que hacemos es multiplicar el ángulo, teta,
multiplicado por el radio para en un arco de circunferencia, en un triángulo formado así para ese desplazamiento. Entonces, en ese contexto, como son ángulos muy pequeños, entonces esa relación de esta longitud que tenemos aquí, X, con respecto a este arco de circunferencia, apreciablemente no se nota el arco, entonces se hace una aproximación de igualdad entre X y el arco. No se aprecia mucho ese arco. Entonces, por eso podemos partir de que X es aproximadamente igual a S. Y por eso, por tener esa condición de que los ángulos son pequeños. Entonces, vemos aquí si tenemos como un triangulito. Entonces, este X, este sería la hipotenusa y este es el ángulo θ. Entonces, si yo quiero encontrar una apreciación entre X y hacer una relación entre estos términos, pues digo que el seno del ángulo θ por ser opuesto va a ser X sobre L. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero por ser ángulos tan pequeños, esta función seno es aproximadamente igual, el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Y entonces aquí hago esta apreciación, seno de θ es aproximadamente igual al ángulo θ. Siempre y cuando el ángulo θ sea pequeño, por ejemplo 7, 8, hasta 10 grados pueden funcionar ángulos pequeños medidos en radianes. Entonces, si usted saca, por ejemplo, el seno de 7 grados, seno de 7 grados en d grad, pues sencillamente le va a dar un valor. Pero si usted convierte los 7 grados en radianes, le da el mismo valor. Entonces, por eso, esta función seno del ángulo es aproximadamente el mismo ángulo medido en radianes. Esto es una fundamentación de la geometría euclidiana, la geometría plana. Entonces, en esto ya, en los textos de geometría se consigue que este arco S es el producto del ángulo θ multiplicado por el radio R. Entonces, estos son fundamentos básicos relacionados con la trigonometría, con la geometría y básicamente con la física mecánica clásica, para poder entender entonces hacia dónde me tengo que dirigir con estas ecuaciones. Ahora pregunto, ¿hasta ahí vamos entendiendo o qué? ¿Cómo se sienten? Sí, profe. No están perdidos, ¿cierto? ¿No? ¿Sí están entendiendo la situación o se sienten como aludidos en los conceptos? Yasmin me dice que sí, pero no sé que sí me entiende o están perdidos. Sí, profe, ahí vamos, pues yo ahí voy entendiendo poco a poco. Usted puede, digamos, uno puede comprobar estas situaciones cuando usted dice, bueno, yo voy a tomar la calculadora, voy a sacar el seno de 7 grados para ver cuánto me da, ¿no? Y seguramente le da como aproximadamente 0,122. 0,122. Ahora hace una relación. Si pi es igual a 180 grados, entonces 7 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? O sea, 3,1416 pi. ¿Sí? Entonces usted escribe 7 por pi dividido entre 180 y ahí tiene usted, multiplique el valor de pi 3,1416 por 7 y lo divide entre 180 y eso tiene que darle aproximadamente igual también a 0,122.
no me equivoco. Sí, profe, sí da eso. ¿Sí? Entonces, sí podemos decir que, que la relación del ángulo seno de teta es igual al ángulo teta, dividido en radianes. Entonces, es como para tener una fundamentación más clara y precisa en el contexto de que el movimiento armónico simple se da siempre y cuando tengamos esas condiciones eh, específicas, ¿no? Para ángulos pequeños, lógicamente para que no se nos vaya a dañar, digamos, la apreciación de lo que es la armonía. Bueno, entonces, indudablemente, esos son conceptos primarios básicos. Entonces, miremos algo que tenemos que ver aquí con el contexto de la información básica adquirida ya. Voy a ampliar un poquito aquí para que alcancen a distinguir un poquito más. Ya mirando la situación entonces de que el seno del ángulo teta es aproximadamente igual a teta, y tenemos esta expresión de que menos la gravedad por seno de teta es igual a menos la frecuencia angular por x, el concepto de aceleración. Entonces podemos cancelar esos menos y tenemos la apreciación de que el seno de teta es aproximadamente teta, que va a ser lo mismo x sobre l, que lo vimos allá en la otra hojita anterior. Seno de teta igual a x sobre l, lo mismo que va a ser teta. Entonces lo que hago es reemplazarlo. Digo, gravedad, seno de teta lo reemplazo por teta, igual a menos frecuencia angular al cuadrado por x. Entonces los signos los cancelé ya. Reemplazo teta, gravedad x sobre l igual frecuencia angular al cuadrado por x. Entonces fíjate que esta x con esta x se cancelan, porque uno está multiplicando, al pasar al otro lado pasa a dividir y se pueden cancelar fácilmente. Entonces me queda una relación de que la gravedad sobre la longitud es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Como ustedes saben, en el movimiento circular uniforme, la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Ya lo hemos definido varias veces. Entonces, yo tengo frecuencia angular al cuadrado, lo que hago es elevar al cuadrado a esta expresión y me queda 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado, la cual lo voy a igualar con la gravedad sobre la longitud. Entonces, esta relación son razones y proporciones, lo cual yo puedo hacer que lo que está expresado abajo lo paso arriba y lo que está arriba lo paso abajo y no varía la ecuación porque son proporciones. Entonces, hago esa inversión de lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba, entonces me queda periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado es igual a la longitud sobre la gravedad. Profe, Sí. ¿por qué los invierte? Porque son para poder, digamos, despejar más fácil el periodo. Yo necesito encontrar la fórmula del periodo, entonces lo invertí sencillamente para que me quedara más fácil, porque lo que está aquí dividiendo al periodo lo paso al otro lado, multiplicar y ya queda el periodo al cuadrado ahí solo. Pero si usted quiere hacer también, no quiere hacer la inversión, entonces lo que hace es, este periodo lo pasa aquí a multiplicar por la gravedad. La gravedad la pasa a dividir y la longitud la pasa a multiplicar. Entonces, porque son razones y proporciones. Entonces, por eso va a quedar lo mismo. No se va a alterar.
Entonces, por eso es que yo quedo más claro para explicarla aquí, es haciendo la inversión. Este periodo pasa arriba y 4pi pasa abajo. Pero tengo que hacer en ambas igualdades para que no se altere. Entonces, la longitud pasa arriba y la gravedad abajo. Y es lo que tengo aquí, longitud sobre gravedad, periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado. Es para, sencillamente para comodidad de que desplazar el periodo, despejarlo. Pero no es necesario invertirlo. Usted lo puede despejar por cualquier otro método. Entonces, vamos a encontrar es una ecuación que me permita darle desarrollo al periodo. Entonces, observe que aquí, en esta relación, este 4pi cuadrado lo paso al otro lado a multiplicar. Está dividiendo para multiplicar. Entonces me queda, aquí me comí un pasito. Queda periodo al cuadrado igual a 4pi cuadrado longitud sobre gravedad. Y lo que hago es sacarle la raíz a ambos lados. Entonces queda periodo igual a la raíz cuadrada de 4pi cuadrado longitud sobre gravedad. A este radical le puedo sacar la raíz cuadrada a 4 y es 2. La raíz cuadrada de pi cuadrado es pi. Entonces me queda periodo igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Esta es la fórmula que le va a permitir a usted encontrar el periodo de un péndulo simple. Ese es el periodo de un péndulo simple. O sea, Ahora, profe, que podemos tomar esa fórmula como la constante. O sea, como si a mí en algún ejercicio me dice que encuentre el periodo, si de tengo un los valores, ¿puedo usar esa fórmula? si le piden hallar el periodo de un péndulo, fíjese que el periodo del péndulo va a depender únicamente de la longitud. ¿Por qué? Porque estos términos son constantes, pi es constante, la gravedad es constante. Entonces únicamente va a depender de esta variable de la longitud. A medida que usted varía la longitud, varía el periodo. Eso es importante tener en cuenta en la fórmula. La dependencia que tiene aquí el periodo para... Entonces, si usted quiere tomarlo así como referente, una fórmula general para el periodo, usted puede utilizar esto. Aquí en la Tierra, ¿no? Porque si usted se va para la Luna, este periodo ya no es igual. La longitud no va a variar allá, pero sí varía la gravedad. La gravedad de la Luna, comparada con la gravedad de la Tierra, la Luna es 6 veces menor que la gravedad de la Tierra. Entonces, sí varía el periodo allá en la Luna. Entonces, esta es una fórmula general enmarcada aquí, pero que va a depender de la gravedad ya entonces en otro planeta, ¿no? Ahora, analicemos para el sistema masa-resorte es la misma situación, pero teniendo en cuenta la conservación de la energía. Por allá decíamos que la energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial, pero como estamos trabajando con un resorte, entonces sería la energía potencial elástica. Ahora, si hay una conservación, porque es conservativo el sistema, no es variable, esta energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Entonces, consideremos que la energía mecánica en función de la velocidad con respecto al tiempo y con la elongación X, entonces ustedes pueden tener unas consideraciones básicas. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando les decía por allá unos términos asociados al movimiento armónico simple? Entre eso estaba el punto de equilibrio. ¿Qué significa hablar del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel punto de la trayectoria donde X es igual a 0. En ese punto, la partícula llevaría a su máxima velocidad. Cuando la partícula está pasando por ese punto, llega a su máxima velocidad. Entonces, si X es igual a 0, toda esta energía potencial elástica es 0,
y vamos a tener la máxima velocidad aquí, entonces la reemplazamos por la máxima velocidad. Entonces, por eso le digo que si x igual a 0, entonces la velocidad es máxima. Eso es un concepto. Entonces, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad máxima, que sería la amplitud, frecuencia angular, y todo eso está elevado al cuadrado, porque es energía cinética, o sea, estoy reemplazando esta velocidad al cuadrado por AW, que es la máxima. Aquí podría colocar más y menos, pero como es al cuadrado, siempre va a quedar positivo. Entonces, esa energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. En un comienzo, por allá, hablábamos un poco del referente de que este producto de la masa por la frecuencia angular al cuadrado era la constante K, la del resorte. Al comienzo, por ahí les decía eso. Entonces, si tenemos esto, masa, frecuencia angular al cuadrado, yo la puedo representar por la constante K. Entonces digo, si la energía mecánica es igual a 1/2 de la constante K por la amplitud al cuadrado, y esto se lo conoce como energía mecánica. Toda la energía mecánica que posee el resorte es 1/2 de la constante K por la amplitud máxima al cuadrado. Entonces, en este fundamento, por eso le hablo aquí de que la masa frecuencia angular al cuadrado es K. Lo cual significa que K entonces va a ser masa por frecuencia angular. Despejamos de aquí, la masa la pasamos a dividir y queda frecuencia angular al cuadrado igual a K sobre M. En el desarrollo anterior le decía que la frecuencia angular al cuadrado era 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Voy a regresarlo un poquito a que lo vean ahí. Aquí decíamos eso, aquí lo pueden ver en el péndulo. Entonces, el mismo concepto aquí en el resorte, hacemos la igualdad. 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado es igual a la constante del resorte sobre la masa. De igual manera, por eso digo, el que quiera invertirlo lo puede invertir. Invertimos la función periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado es igual a m sobre k. Estos son iguales, esta ecuación y estas son iguales. No ha variado para nada. Entonces, el 4pi lo paso a multiplicar y me queda periodo igual raíz cuadrada de 4pi cuadrado m sobre k. Y entonces queda finalmente que el periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. Esa es la fórmula entonces para el periodo de un sistema masa-resorte. ¿De qué va a depender? De la masa. De la masa, porque K es una constante. y la constante del resorte también es constante. Y entonces va a depender de la masa. Entonces, si usted al resortico le empieza a cambiar las masas y a ponerlo a oscilar, pues el periodo también varía. Varía el periodo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, importantísimo esa relación, ¿no? Permítame mostrarles aquí algo interesante también. Ya desde el punto de vista como más aplicativo a la situación, ¿no? Entonces, sí, pueden darse cuenta ustedes aquí, hay un problemita ahí de un péndulo. En un laboratorio se construye un péndulo, mire, con una cuerda de longitud de 1 metro y se le suspende una masa de 100 gramos. Se desplaza a un ángulo de aproximadamente 10 grados. Determinar el periodo del péndulo
aquí la Tierra y en la Luna. Lo que les decía por allá anteriormente. Entonces, Yasmín, datos del problema importantes. Voy a construirlo aquí en un laboratorio en la Tierra. Entonces yo tengo la longitud, que es 1 metro, la gravedad aquí en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo, es constante, la masa 100 gramos y el ángulo equivalente a 10 grados. O sea, un ángulo pequeño para que oscile bien. Entonces, ¿cuál es el periodo aquí en la Tierra? Entonces sabemos que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad de la Tierra. Simplemente así. Damos reemplazo a los datos, todo lo que tengo aquí, y hago las operaciones, y observen ustedes que para nada está utilizando usted la masa, porque no va a depender de la masa, simplemente depende de la longitud. Entonces, ¿qué pasó? Que usted, cuando hizo todas las operaciones aritméticas aquí ya calculadas, le dio que el periodo es aproximadamente de 2 segundos. 2 segundos duró el periodo de ir y regresar. Ahora miremos entonces ese mismo péndulo, pero ya en la Luna. Entonces la fórmula no ha variado, sino que tenemos que tomar pues la consideración que lo voy a hacer es en la Luna. Entonces la longitud va a ser la misma, pero la gravedad ya es diferente. Entonces, conociendo que la gravedad de la Luna es 1/6 de la gravedad de la Tierra, entonces yo puedo encontrar el valor ya del periodo, porque reemplazo entonces la gravedad de la Luna. La gravedad de la Luna es 1.63 metros por segundo cuadrado. Entonces, al reemplazarlo, el periodo me da 4.91. Aproximadamente lo podemos, digamos, relacionar el periodo de la Tierra con el periodo de la Luna, y seguramente podemos tener una relación física importante. Entonces, indudablemente, sí. Ah, no. Nada, mentiras, ya. No, mentiras, ¿por qué? No, le iba a decir lo de la masa, pero no, porque la masa es cuando es un sistema masa-resorte. Este no era así. Sí, sí, perfecto. Entonces hay que tener en cuenta que aquí en el péndulo, la masa no nos sirve para nada ahí, porque no depende. Usted le puede colocar una masa de 200, de 300, de 400, 500, 600 gramos, y no le va a variar el periodo si usted tiene la misma longitud. Entonces no va a depender de la masa. Entonces eso es un dato que de pronto en las situaciones de problemas son como engañadores, ¿no? Digámoslo así. Son situaciones que de pronto distorsionan un poco el pensamiento de la persona, entonces se confunde. Como en las pruebas de estado. En las pruebas de estado a ustedes le dan un problema y le dan 5 o 4 opciones. Y de las opciones, una sola es verdadera y las demás son distractores. Son distractores de la pregunta para no para confundir a la persona. Pero si la persona está estrictamente bien fundamentado, seguramente que no va a cometer ningún error por eso. Entonces es importante esta situación. Entonces podemos notar que la Luna dura más tiempo en realizar esa oscilación. Dura más en hacer una oscilación, casi 3 veces más de lo que dura aquí en la Tierra. Casi 3 veces, 2.8. Eso es importante, fundamental, tenerlo en cuenta. Pero hay cosas que se dan digamos, en las experiencias del laboratorio, y eso es importante que lo tengamos en cuenta en referencia pues
a lo descrito. Entonces, muchas veces, permítanme aquí mostrarles algo importante. Se alcanzan a percibir ahí el laboratorio del péndulo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí hay unas condiciones importantes ya para un desarrollo después de mirar cómo es un péndulo. Aquí tengo unas escalas que puedo variar la longitud hasta 1 metro de longitud, ¿sí? Puedo variar las masas. Ahí tiene 1 kilogramo. Aquí nos dice 1 kilogramo, pero la puedo ir variando y aumentando, y entonces ustedes ven que a medida que yo voy corriendo aquí a 1.5, pues la masa se va como manchando un poquito más. Y así sucesivamente a colocar la masa que uno desee pues manejar allí en laboratorio. Pero voy a analizar aquí algo importante del péndulo que ustedes ya lo ven, es esta situación, una cuerda en la cual se le suspende una masa. Aquí hay un medidor de ángulos, un transportador, y voy a tomar aquí una situación normal, lenta, para que miremos un desplazamiento. Entonces yo lo arrastro aquí, voy a colocar un ángulo. Aquí yo le puedo colocar un ángulo grandecito que no va a tener problema. ¿Por qué? Porque esto es un programa. Entonces si yo lo suelto, él empieza un movimiento armónico. Va hasta un punto B y se regresa. Esa es la condición que está dando y siempre está pasando por aquí, por el punto de equilibrio. Entonces, yo puedo tomar consideraciones de muchas cosas. Yo puedo tomar un cronómetro aquí y tomar el tiempo que dura en dar una oscilación. Entonces empieza a correr el tiempo. Cuando llega ahí al punto este, se regresa. Y cuando ya llega al otro punto que se vaya a regresar, pues para uno el cronómetro. Entonces, en este movimiento así lento, ya tenemos otro aparato aquí como es el cronómetro. Podemos entonces desplazarlo para analizar que medirlo así tan, digámoslo así, tan fácilmente no es posible. Por ejemplo, lo suelto y ya el movimiento es más rápido en posición normal. Entonces, para ello considero es un número de oscilaciones. Recuerde que para tomar el periodo va a ser el tiempo empleado sobre el número de oscilaciones. Entonces, tomo por ahí unas 20 oscilaciones y el tiempo que dure en dar 20 oscilaciones es lo que hago en relación para un periodo. De esa manera es que obtengo yo el periodo de un péndulo simple en un laboratorio. Como les digo, aquí la gravedad, observen que la gravedad es el de la Tierra. Y miren el movimiento cómo va. Ahora vamos a mirarlo en la Luna. ¿Cómo sería en la Luna sin rozamiento? Okay. Entonces lo desplazamos por aquí, 27 grados, lo soltamos. Y mire usted que es más lento, ¿sí? Te va a durar más tiempo en hacer una oscilación. Entonces, esas son las condiciones. Ahora, ya si quiero mirar el registro del periodo, entonces está dando este movimiento aquí, pero puede regresar. Y entonces me está registrando ese movimiento. Ida y regreso.
Si no lo quiero ver esas líneas, entonces la quitamos de aquí, quitamos los medidores y listos. Eso es en la Luna. En la Tierra. Ahora, si ustedes desean ver el comportamiento energético, pues le dan aquí energía. Analizamos aquí la energía del movimiento, démosle un poco más de distanciamiento. Y bueno, vamos a llevarla aquí. Entonces mire que ahí la energía potencial es la que está máxima ahí porque está quieta, tiene cierta altura con respecto al nivel y esa es la misma energía mecánica total. Pero si ya yo empiezo a soltarla, entonces toda la energía mecánica se va convirtiendo en cinética, luego mecánica y ahí van en la suma de las dos. Y eso es la energía. Y ese es el sistema y eso es el laboratorio. Ahora, si uno quiere manejar, digamos, yo quiero manejar aquí cómo es el vector velocidad, cómo se genera el vector velocidad, entonces ahí le va mostrando cómo va cambiando el vector de dirección. Velocidad y aceleración, cómo van cambiando. Que la aceleración es el amarillo. Y esto para las energías, cómo van variando. Entonces, todo este montaje de un laboratorio se puede analizar con respecto pues, a las condiciones que nos den. Bueno, eso era lo que les traía para compartirles el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo está bien. ¿Todo claro? Bueno. Jóvenes, me agrada escucharlos y tenerlos aquí en presencia, muchos de los estudiantes. Y entonces tenemos hoy 33 estudiantes. Están faltando 12. Sí. No, profe, sin, lo que sin culpa piché de alzar la mano, qué pena. Ah, bueno. Bueno, jóvenes, les deseo que pasen un resto de día tranquilos, felices, llenos de salud y que se sigan cuidando. Gracias.